Así que empieza poco a poco a recuperar el centro de tu vida, no desde el rencor, sino desde la claridad, no desde la ruptura, sino desde el cuidado, porque cuando uno empieza a soltar desde el amor propio, no se aleja, se salva, y esa salvación no es para olvidarte de tu hijo, es para no olvidarte más de ti. El regreso a ti mismo. Hay un punto en la vida donde te das cuenta de que no puedes seguir construyendo relaciones desde la ausencia de ti mismo. Y ese punto, aunque llega envuelto en dolor, también es la entrada a una forma más honesta y serena de amar. Durante años, quizás sin darte cuenta, confundiste amor con disponibilidad incondicional. Estar siempre, decir que sí, anticiparte a cada necesidad, incluso cuando eso significaba negarte a ti mismo. Nunca lo viviste como un sacrificio, porque en tu mente estaba claro. Amar era eso, dar sin medida, sin quejarte, sin pedir, y durante mucho tiempo funcionó. Te sentías útil, necesario, imprescindible. Pero cuando la dinámica cambió, cuando tu hijo adulto dejó de verte con la misma cercanía, algo comenzó a quebrarse. No solo el vínculo, también tu idea de quién eras. Y entonces surge la pregunta incómoda, la que evitamos durante años. ¿Qué hay de mí? No como reproche, sino como una súplica interna que ya no puede callarse, porque una cosa es amar con generosidad y otra muy distinta es borrarte completamente bajo el pretexto del amor. El problema es que nadie te enseñó a poner límites dentro del amor. Al contrario, se glorificó la imagen del padre o madre que lo da todo, que siempre está, que nunca exige. Pero hay algo que debemos entender con urgencia. Darlo todo no siempre construye relaciones sanas. A veces lo que crea es desequilibrio, y donde hay desequilibrio hay desgaste. La paradoja del amor incondicional. Porque cuando siempre estás disponible, cuando tu sí es automático, cuando nunca marcas un límite, lo que el otro aprende no es agradecimiento, es costumbre. Se acostumbra a que tú estés, a que tú resuelvas, a que tú te adaptes. No por crueldad, no necesariamente por egoísmo, simplemente porque nunca le mostraste otra forma de relación. Y lo más duro es esto: cuanto más te anulas, más invisible te vuelves. Ese es uno de los efectos colaterales más tristes de la entrega desmedida. Deja de percibirse como un acto de amor y empieza a ser vista como una obligación tácita. Y tú, que diste tanto, que te entregaste por completo, acabas convertido en una figura funcional. Estás ahí, pero ya no como alguien con deseos, emociones, límites, sino como un recurso emocional disponible. Entonces llega la paradoja. Mientras más das, menos se reconoce. Mientras más renuncias a ti, menos valor se le otorga a tu presencia. Y llega un punto donde todo ese amor sin retorno empieza a pesarte, ya no como un orgullo, sino como una carga. Y lo sabes, lo sientes en el cuerpo, en el alma, en esa tristeza que no se va, pero no sabes cómo salir de ahí sin sentir que estás traicionando el amor que diste. Los límites como acto de amor. Pero aquí hay algo que debes comprender con toda la lucidez posible. Cuidarte no es traicionar a nadie. Poner límites no es rechazar, es proteger. Proteger lo que queda de ti, lo que aún necesita espacio para respirar, para sanar, para reconstruirse, porque tú también eres una persona, y las personas no solo dan, también necesitan recibir, ser vistas, ser respetadas. Establecer un límite no es cerrar la puerta, es cambiar las condiciones de la relación para que no te destruya. Es decir, con firmeza, te amo, pero no a costa de mí. Es poder retirarte cuando el vínculo solo ofrece desgaste, no porque no te importe, sino porque entendiste que tú también importas. Y este punto es fundamental porque si no pones límites, si no empiezas a reconstruir una vida que también te pertenezca, lo que sigue es resentimiento. Y el resentimiento es veneno para el alma. No lo dices en voz alta, pero está ahí. En cada llamada no respondida, en cada mensaje ignorado, en cada visita que no llega, te vas llenando de decepción hasta que sin darte cuenta
El amor se transforma en dolor acumulado. Eso no es lo que quieres, no es lo que mereces. El amor no debería doler así, no debería dejarte vacío. Y por eso, aunque te cueste, aunque sientas que estás desarmando algo que sostuviste durante décadas, debes empezar a cuidarte, a recuperar tu centro, a recordar que antes de ser madre, padre, cuidador, apoyo, fuiste y sigues siendo tú. Quizá no sepas por dónde empezar, quizá tengas miedo de cambiar la dinámica, pero a veces basta con un gesto, con una decisión pequeña pero firme. Dejar de forzar conversaciones, dejar de estar siempre disponible, dejar de hacer preguntas que nunca tienen respuesta, no desde el enojo, sino desde el amor propio, porque lo que no se cuida se rompe y tú llevas demasiado tiempo rompiéndote en silencio. El proceso de recuperación. Empieza a hablarte con la misma ternura que usabas con tus hijos cuando eran pequeños. Empieza a darte tiempo, espacio, descanso. Empieza a recordar qué te hacía bien antes de que todo girara alrededor de otros, porque todo eso sigue ahí esperando por ti. No lo perdiste, solo lo pusiste en pausa. Y cuando recuperas tu voz, tus gustos, tus límites, tu presencia en tu propia vida, algo empieza a sanar. Y desde esa sanación el amor también cambia. Ya no es una necesidad, es una elección. Ya no es una exigencia, es una entrega consciente. Ya no es una espera angustiada, es una mirada compasiva, incluso hacia quienes hoy no saben cómo amarte. Eso, aunque duela, es madurez emocional y es el camino de regreso a ti. La separación emocional necesaria. Hay algo que muy pocos padres se atreven a admitir en voz alta: el dolor que produce necesitar a un hijo que ya no te necesita. No es un deseo de control ni una incapacidad para aceptar su independencia. Es una necesidad emocional que tiene raíces profundas, no en la dependencia, sino en el vínculo, en ese lazo invisible que construiste con cada gesto, cada noche sin dormir, cada miedo callado, cada esfuerzo silencioso. Y ahora, cuando ese hijo parece haberse desligado no solo de ti, sino también de lo que compartieron, te enfrentas a un vacío que no se llena con palabras racionales. Porque no importa cuánto te digan que es parte del ciclo de la vida, que es normal que los hijos se alejen, que debes enfocarte en ti. Hay un espacio en tu interior que sabe que lo que duele no es su autonomía, sino la desconexión emocional. Ese muro invisible que ha ido creciendo con el tiempo y que ahora parece inamovible. En ese muro muchas veces también están tus propias manos, no por maldad, sino por esa necesidad inconsciente de mantener el vínculo a toda costa, porque cuando sentimos que estamos perdiendo a alguien, nos aferramos más fuerte. Y en ese aferrarse, sin darnos cuenta, empezamos a exigir no desde el reclamo directo, sino desde el gesto pasivo, la expectativa silenciosa, el anhelo constante de una señal. Y esa expectativa, si no se gestiona con madurez emocional, se transforma en una sutil forma de presión. Porque cuando esperas demasiado de alguien que no está dispuesto o no sabe cómo darte lo que necesitas, terminas proyectando sobre él un peso que no le corresponde, un peso que irónicamente termina alejándolo aún más. El malentendido del amor como deuda. Aquí aparece uno de los mayores malentendidos del amor parental. Confundir amor con deuda, pensar que porque diste todo, mereces todo. Y sí, en un mundo ideal, el amor sería correspondido de manera natural, pero la realidad es mucho más compleja. No todos saben amar de vuelta, no todos saben mirar atrás y reconocer lo recibido, no todos saben agradecer sin sentirse en deuda. Y si tú colocas tu paz emocional en manos de alguien que no puede o no quiere responder a tus gestos con la misma intensidad, vivirás atrapado en una angustia permanente. Porque todo lo que haga o no haga esa persona determinará cómo te sientes. Te vuelves rehén de sus decisiones emocionales y eso, aunque venga disfrazado de amor, es un tipo de esclavitud interior. La libertad emocional comienza cuando te haces una sola pregunta: ¿quién soy yo si no obtengo de esa persona lo que necesito?
Si la respuesta es me derrumbo, entonces hay algo que trabajar en ti, porque ningún vínculo, por importante que sea, puede tener el poder de desintegrar tu identidad. Tú eres mucho más que la respuesta emocional de otro. Eres mucho más que la ausencia de una llamada, más que un abrazo pendiente, más que una conversación fría. Tu historia, tu valor, tu esencia no pueden ser reducidas a cómo otro te trata, y mucho menos si ese otro ha dejado de verte. No porque tú hayas dejado de amar, sino porque él ha dejado de mirar. La separación como sabiduría. Este es el momento de empezar a separarte emocionalmente, no con frialdad, sino con sabiduría. Separarte no para romper el vínculo, sino para deshacer el nudo de dependencia que se ha formado con los años. Porque una cosa es el amor y otra es el apego ansioso que te hace creer que sin esa persona no hay sentido. Empieza a reconstruir tu sentido desde otro lugar, desde ti, desde lo que eres más allá del rol que cumpliste. Quizá durante años fuiste la base emocional de una familia, la figura que sostenía, que nutría, que cuidaba. Pero ahora, cuando ese sistema ha cambiado, te toca redescubrirte, no como reacción a lo que perdiste, sino como afirmación de lo que aún puede ser. Hay algo poderoso que puede ayudarte a soltar. No todo lo que diste fue en vano solo porque no fue agradecido. El amor no se mide por la respuesta del otro, se mide por la verdad con la que fue ofrecido. Y tú sabes en lo más profundo que diste desde el amor. Eso es suficiente. Eso tiene valor con o sin reconocimiento. Lo que sí puedes hacer ahora es algo completamente nuevo. Empezar a darte a ti lo que estuviste esperando que viniera de fuera. Porque esa validación que tanto ansías no tiene que venir en forma de palabras de otro, puede venir en forma de decisiones propias, de espacios nuevos, de pequeños placeres redescubiertos, de proyectos que ya no dependan de nadie más para ser importantes. El amor desde la plenitud, y entonces algo cambia. El silencio de tu hijo sigue doliendo, claro, pero ya no te paraliza. Su distancia sigue siendo difícil, pero ya no define tu día, porque ahora tú estás presente para ti, no como un sustituto, no como una resignación, sino como una elección consciente. No esperar más para estar en paz. Y cuando llegas a ese punto, cuando empiezas a habitar tu vida con más presencia, sucede algo inesperado. Dejas de cargar, dejas de exigir y paradójicamente es desde ese desapego sereno que puedes volver a amar con libertad. No porque olvidaste, sino porque aprendiste a no depender. Eso es amar desde la plenitud, un amor que ya no necesita controlar, convencer o salvar. Un amor que suelta no por indiferencia, sino por madurez. Y desde ahí el amor se vuelve más puro, porque ya no pide, solo ofrece. Y si llega una respuesta, será bienvenida. Pero si no llega, tú igual seguirás en pie. La nueva claridad. Llega un instante casi imperceptible en que algo dentro de ti cambia. No es un estallido, no es una revelación grandiosa, es más bien un susurro, una claridad que emerge lentamente después de tanto ruido interior. Te das cuenta de que llevas demasiado tiempo esperando que algo o alguien te devuelva la paz que perdiste, cuando en realidad lo que necesitas es recuperar el poder de devolvértela tú mismo, porque ya no se trata solo de tu hijo, de su frialdad o su distancia. Se trata de lo que esa dinámica te ha hecho a ti, de cómo has permitido, sin querer, que su ausencia emocional se convierta en una herida abierta, siempre latente, siempre esperando un gesto que la cierre. Pero tal vez ese gesto no llegue nunca y tal vez esa sea la puerta que necesitas abrir. Esa puerta no conduce al olvido ni al resentimiento. Conduce a tu vida, a esa parte de ti que quedó congelada esperando que las cosas volvieran a ser como antes y no lo serán. Porque los vínculos evolucionan, cambian, a veces se enfrían y otras veces simplemente se transforman en algo que ya no se parece a lo que una vez fueron. Los límites como protección. Y es ahí donde entra una palabra poderosa, límites,
no como barreras que separan, sino como contornos que protegen. Durante años probablemente confundiste poner límites con dejar de amar. Pensaste que decir no, que retirarte, que tomar distancia emocional era una forma de egoísmo o castigo, pero ahora entiendes que no, que poner límites es una forma de cuidar lo que queda de ti, porque el amor que se da sin ningún tipo de protección acaba consumiendo al que lo entrega. Un límite sano no es una amenaza, no dice, si no me tratas como quiero, me voy para siempre. Dice algo mucho más honesto. Así no puedo seguir sintiéndome bien y necesito cuidar de mí, aunque eso implique tomar distancia. Es un acto de respeto, no de venganza. Y es difícil, claro, porque siempre fuiste tú quien sostuvo el puente, quien llamó primero, quien mantuvo el contacto, y ahora decides soltar ese rol no por rencor, sino porque no puedes seguir perdiéndote a ti en el intento de conservar lo que ya no existe. Y entonces empiezas a recuperar pequeñas partes de ti. Tal vez recuerdas una actividad que dejaste, una amistad que abandonaste, una costumbre que te hacía bien y que pospusiste año tras año, no para reemplazar el amor que falta, sino para reencontrarte contigo, porque no hay mayor señal de amor propio que reconstruirse sin necesitar que otro lo apruebe. El proceso no lineal. Ese proceso no es lineal. Algunos días te sentirás fuerte y otros volverás a mirar el teléfono esperando un mensaje que no llega. Es natural, pero ahora tienes otra mirada. Ya no te defines por esa espera. Ya no es el centro de tu mundo, porque has empezado a centrar tu mundo en ti. Y algo curioso empieza a suceder cuando eso pasa. Dejas de reaccionar ante el silencio del otro con angustia. Ya no lo tomas como un castigo, sino como una señal de que quizás ese vínculo tal como lo conocías ha cambiado. Y está bien. Puedes honrar lo que fue sin aferrarte a lo que ya no es. Muchos padres temen que poner distancia los haga parecer fríos o desinteresados, pero lo contrario también es cierto. Cuando te quedas en una relación desigual por miedo, cuando sigues dando y dando, esperando que algo cambie, empiezas a anularte. Y un amor donde uno se anula no es amor, es dependencia. Aprender a soltar desde el amor es uno de los mayores actos de madurez emocional que existen. No se trata de cerrar la puerta con rabia, sino de abrir otra interna que te lleve a un espacio más amplio, más sano, no para olvidar al otro, sino para dejar de olvidar quién eres tú, porque tú también eres importante. Y repetir esta frase hasta que te la creas puede ser el primer paso hacia una forma nueva de vivir. No necesitas que otro te confirme tu valor, tu historia, tu entrega, tu capacidad de amar. Todo eso ya es suficiente. La construcción interior, el reconocimiento que esperabas afuera, puedes empezar a construirlo por dentro. Y eso cambia todo porque ahora ya no amas desde la carencia, sino desde la elección. Ya no buscas que el otro te dé sentido porque has comenzado a construirlo tú mismo. Ya no mides tu día por la presencia o ausencia de una llamada, sino por lo que has sido capaz de darte. Desde ese lugar incluso puedes volver a mirar a tu hijo sin resentimiento, no porque haya cambiado, sino porque tú sí lo hiciste. Porque ahora entiendes que el amor verdadero no necesita aprobación, solo necesita respeto hacia el otro, pero también y sobre todo hacia ti mismo. Ese es el nuevo camino. Uno que no depende de lo que recibas, sino de lo que decides sembrar en tu vida, con o sin él, cerca o lejos. Porque tu dignidad no es negociable y tu paz interior no puede seguir esperando a que alguien más decida verla. El momento del cambio. Hay un momento en el que dejas de mirar hacia atrás esperando que algo cambie y empiezas a mirar hacia adentro preguntándote en qué momento te abandonaste a ti mismo. No es una pregunta fácil, pero es necesaria porque detrás de todo ese dolor que sientes por la ausencia emocional de tu hijo, hay otra ausencia más sutil, más profunda, más antigua, la tuya. Durante años fuiste el centro de un sistema familiar, el que sostenía, el que resolvía, el que estaba, y todo giraba en torno a ese rol.
Pero ahora, en este presente silencioso, donde el contacto se ha vuelto escaso o forzado, te enfrentas a un espejo difícil de sostener. ¿Qué queda de ti cuando ya no estás sosteniendo a nadie más? Y lo que queda es tan valioso como lo que diste. Pero para verlo tienes que quitarte las gafas de la necesidad, dejar de mirar a tu hijo como el guardián de tu paz y empezar a verte a ti como el arquitecto de tu vida. Porque por duro que suene, ya no puedes seguir esperando que otro, por más importante que sea, te devuelva lo que tú no te estás dando. La paz interior propia. La paz interior no llega cuando el otro cambia, llega cuando tú decides dejar de sufrir por lo que no depende de ti. Llega cuando sueltas la expectativa de ese mensaje, esa llamada, esa visita que nunca llega. Cuando dejas de usar cada ausencia como una prueba de tu valor personal, porque no lo es. Tu valor no se mide por la frecuencia con la que tu hijo te recuerda. Tu dignidad no depende de si te llama el día de tu cumpleaños. Tu importancia no está sujeta a los gestos ajenos. Todo eso vive dentro de ti y cuando lo comprendes te liberas. Esa libertad emocional no se construye de un día para otro. Es una práctica. Es ese instante en el que sientes que vas a quebrarte de nuevo, pero en lugar de correr a buscar una reacción del otro, decides quedarte contigo. Es ese día en el que sientes la soledad con fuerza, pero eliges caminar, escribir, respirar, en lugar de abrir esa conversación que sabes que solo te traerá más dolor, porque ahora sabes algo esencial. No todo silencio necesita ser interrumpido y no toda ausencia necesita ser suplida. Hay vacíos que no se llenan con presencia ajena, sino con presencia propia. Y en ese descubrimiento renace algo dentro de ti, una calma que no habías sentido en años, no porque todo esté bien afuera, sino porque al fin hay orden adentro. La nueva etapa ahí, desde ese orden, desde esa paz recuperada, puedes empezar a construir algo que parecía imposible, una nueva etapa. No una vida sin tu hijo, sino una vida donde él ya no sea el centro de tu estabilidad emocional. Una vida donde el amor sigue existiendo pero sin exigencia, donde el vínculo sigue abierto pero ya no define tu sentido. Este es un giro profundo porque hasta ahora habías amado desde el anhelo, desde la espera, desde la Existe una realidad que muchos prefieren ocultar, una verdad silenciosa que duele tanto que preferimos no nombrarla. Pero hoy vamos a hablar de ello con total honestidad. Soy Nilda Chiaraviglio y desde hace años acompaño a mujeres que están despertando emocionalmente. Hoy quiero compartirte lo que he aprendido en mi consulta y en el corazón de cada historia que me ha tocado escuchar. No todos los hijos adultos reconocen el valor de sus padres, y esto no sucede porque sean personas despiadadas ni porque hayan perdido la capacidad de amar, sino porque hay una realidad emocional mucho más compleja de lo que imaginamos. Puedes haber dedicado décadas enteras de tu vida a criar, proteger, guiar y apoyar. Puedes haber sacrificado tus propios sueños, tu tiempo, tu energía, incluso tu felicidad personal por el bienestar de tu hijo. Y sin embargo, hoy te encuentras frente a una frialdad que no esperabas, un distanciamiento que no comprendes, una indiferencia que te desarma por completo. La primera reacción natural es buscar culpables, señalarte a ti mismo, mirar hacia atrás una y otra vez, preguntarte con dolor, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y lo haces desde un lugar de amor profundo, porque tu intención siempre fue dar lo mejor, pero esa búsqueda obsesiva de errores, ese repaso constante de tus decisiones pasadas, es en realidad una trampa emocional de la cual es urgente que te liberes. El dolor que sientes no es simplemente tristeza. Es un tipo de duelo muy particular, una pérdida invisible, porque la persona que amas sigue existiendo, pero su conexión emocional contigo ha desaparecido. Estás ahí revisando cada momento, cada conversación, cada mirada.
tratando de encontrar esa grieta invisible por donde se filtró la distancia. Pero tal vez sea momento de comenzar desde otro lugar, desde una perspectiva distinta, una que te devuelva la paz interior y la dignidad. La primera verdad que necesitamos abordar es incómoda, pero necesaria. El amor que das no garantiza reciprocidad, ni siquiera cuando se trata de tus propios hijos. Y esto no es una declaración amarga. Es una realidad emocional que muchos padres viven en silencio, con una mezcla de desconcierto y tristeza. Desde que nace un hijo, se construye en nuestro interior una expectativa inconsciente, la creencia de que ese amor incondicional, esa entrega total, algún día será comprendida, valorada, devuelta. Pero la vida emocional no sigue siempre ese guión. Tu hijo puede haberse convertido en un adulto emocionalmente inmaduro, distraído por sus propios conflictos, carente de herramientas para reconocer todo lo que recibió. Puede que su capacidad de agradecer no esté desarrollada o simplemente no tenga interés en mirar hacia atrás. Esto no lo convierte en una mala persona, pero tampoco te convierte a ti en un mal padre o en una madre fracasada. Lo que muchas veces sucede es que sin darnos cuenta colocamos nuestro bienestar emocional, nuestra autoestima y hasta nuestro propósito de vida en la respuesta afectiva de nuestros hijos. Hacemos de su gratitud un termómetro de nuestro valor personal y si no llega esa gratitud, nos derrumbamos. Ese es el verdadero problema, porque si tu estabilidad emocional depende de cómo te mira tu hijo, de cómo te habla, de si te llama o no, entonces has colocado lo más sagrado, tu paz interior, en manos de otra persona. Y nadie, ni siquiera un hijo, puede ser responsable de sostener eso. Es fundamental entender que tú no puedes controlar lo que otro siente, lo que piensa, lo que decide, ni siquiera cuando se trata de alguien a quien criaste, a quien diste todo tu amor. Tu valía como ser humano no puede estar supeditada a los estados emocionales de otra persona, porque si lo está, tu vida se convierte en una montaña rusa permanente. Subes si te sonríe, caes si no te llama, te rompes si te ignora. Aquí es donde muchos padres, sin darse cuenta, quedan atrapados en una dinámica emocional devastadora. Creen que si hacen más, si se esfuerzan más, si ceden más, entonces el hijo reaccionará. Pero esto no siempre sucede, porque el amor verdadero, aunque sea profundo y sincero, no puede forzar la reciprocidad y tampoco debe hacerlo. Deja de culparte. Esa es la primera gran liberación, porque culparte no solo es injusto contigo mismo, también es inútil. Vivir repasando cada decisión del pasado con la lupa despiadada de la culpa es una forma lenta de autodestrucción. La culpa es como una prisión invisible que tú mismo construyes ladrillo a ladrillo con cada si hubiera y cada debía haber. La realidad es esta. Fuiste padre o madre con lo que tenías, con tus recursos emocionales, con tu nivel de conciencia, con tus heridas también, y diste lo mejor que supiste en cada etapa. Tal vez no fue perfecto, nadie lo es, pero si lo hiciste desde el amor, entonces no tienes nada que reprocharte. La culpa crónica es una forma disfrazada de control. Parece contradictorio, pero no lo es. Cuando te culpas una y otra vez, es como si inconscientemente creyeras que castigándote lo suficiente podrás cambiar lo que sucedió o incluso manipular el presente, como si la autoflagelación tuviera el poder de revertir la indiferencia del otro. Pero no es así. El pasado no cambia y el presente no mejora desde la culpa, sino desde la conciencia. Este es el momento, no para justificar todo lo que ocurrió, ni para negar el dolor, sino para comenzar a mirarte con más compasión, para recuperar esa parte de ti que quedó relegada mientras lo dabas todo, para recordar que antes de ser padre o madre eres una persona completa y que esa persona también merece amor, cuidado, respeto, empezando por el tuyo, recuperar tu identidad. Ser padre o madre no debería significar hipotecar tu identidad para siempre, y sin embargo, muchos lo han hecho. Desde el primer llanto, desde la primera mirada, desde esa primera vez en que una pequeña mano se aferra a la tuya,
Algo cambia para siempre dentro de ti. Empieza una entrega que sin darte cuenta se vuelve absoluta. Todo lo que eras antes parece desdibujarse bajo una nueva etiqueta que llevas con orgullo, pero también con un peso silencioso. Soy padre, soy madre. Y ese rol, aunque lleno de amor, puede volverse una prisión si no reconoces a tiempo una verdad fundamental. Tu valor no puede reducirse a ese único vínculo. Con el paso de los años, esa entrega se transforma en rutina, en sacrificio silencioso, en pequeñas renuncias diarias que no aparecen en ningún libro, que nadie te enseña a nombrar. Cambias horarios, dejas proyectos, silencias tus propios dolores para sostener los de otros y lo haces desde el amor, un amor tan profundo que a veces ni tú mismo entiendes su intensidad. Pero cuando llega el momento en que ese hijo se vuelve adulto, cuando toma su propio camino y lo hace desde una frialdad que no esperabas, entonces toda esa entrega que parecía tener un destino claro se queda sin respuesta. Y es allí donde comienza el verdadero conflicto interior, porque tú no diste para recibir, o al menos eso creías, pero el alma humana, incluso la más generosa, necesita algún eco, no como pago, sino como reconocimiento, no como exigencia, sino como reflejo. Cuando ese reflejo no llega, cuando lo que ves es indiferencia, lo que se rompe no es solo un vínculo, lo que se quiebra es la idea que tenías de ti mismo. Lo más desconcertante de todo esto es que no hay una única causa, no hay una escena puntual que pueda señalar como el origen de la distancia. A veces simplemente sucede. El hijo cambia, crece, se aleja emocionalmente, se sumerge en su mundo y deja de verte. No porque te haya dejado de querer, sino porque no ha aprendido o no ha querido aprender a mirar hacia atrás con gratitud y tú quedas en un limbo extraño. Aún estás ahí, dispuesto, abierto, pero invisible. Frente a esa invisibilidad, muchas personas caen en una trampa emocional aún más profunda. Intentan recuperar el vínculo desde la necesidad, redoblan la atención, hacen más llamadas, se esfuerzan más hasta el punto de traicionarse a sí mismos con tal de no perder el poco contacto que queda. El amor desesperado. Pero aquí hay una verdad que nadie quiere escuchar. El amor desesperado no construye puentes, los desgasta. Porque cuando alguien percibe que tu bienestar depende de su presencia, ese amor deja de sentirse como un regalo y empieza a sentirse como una carga. Es ahí donde comienza el proceso más delicado y transformador, aprender a amar sin rogar. Y para eso, primero hay que sanar la herida de fondo, esa herida que no tiene nombre, pero que duele todos los días. La herida de no sentirse visto, de no sentirse importante, de no recibir siquiera un gracias, después de una vida entera de presencia. Esa herida se lleva en silencio porque hablar de ella parece un tabú, porque nadie quiere ser visto como un padre o madre necesitado de atención. Pero la verdad es que el alma humana sí necesita ser mirada con amor, especialmente por aquellos a quienes más ha cuidado. Y aquí surge una reflexión clave. ¿Qué ocurre cuando tu necesidad de ser validado se convierte en tu forma de relacionarte? Entonces el vínculo ya no es amor, es dependencia. Y la dependencia emocional, aunque venga disfrazada de amor incondicional, es profundamente destructiva porque te anula, te minimiza, te hace mendigar por lo que antes ofrecías con plenitud. Tú puedes amar profundamente a tu hijo, pero si su forma de relacionarse contigo es desde el desdén, desde la frialdad, desde la ausencia sistemática, entonces ese amor no está fluyendo, está estancado, y todo lo que se estanca termina enfermando emocionalmente. No porque amar esté mal, sino porque amar sin reciprocidad constante desgasta el alma. La decisión de sanar. Llegados a este punto, hay una decisión interior que marcará un antes y un después. Dejar de esperar que el otro reaccione para empezar tú a sanar. Dejar de poner tu vida en pausa a la espera de una llamada, de un mensaje, de una visita que tal vez nunca llegue porque la vida no se detiene por la ausencia de otro. Se detiene cuando tú dejas de estar presente en la tuya.
Lo más difícil de este proceso es entender que soltar no significa abandonar. No es cortar la relación ni cerrar el corazón. Es abrir un espacio diferente, más sano, donde el amor sigue existiendo. Pero ya no es un ancla que te hunde, sino una raíz que te sostiene. Un amor que no suplica, que no exige, que no depende. Un amor que comprende, acepta y también protege. Porque protegerte a ti también es un acto de amor. Y si durante años has protegido a otros, ¿por qué no podrías comenzar a hacerlo contigo? No desde el resentimiento, sino desde el respeto, no desde la rabia, sino desde la claridad. Porque nadie puede vivir sano esperando eternamente algo que tal vez no llegará. Y tú mereces vivir sano. Este es el inicio de una transformación, un cambio que comienza cuando dejas de buscar afuera respuestas que solo puedes darte tú mismo, cuando reconoces que aunque duele, tu valor no depende de nadie más, ni siquiera de ese hijo que hoy parece haber olvidado todo lo que diste. A partir de aquí, la pregunta ya no es ¿qué hice mal? La pregunta ahora es ¿qué necesito para volver a mí? Y esa respuesta es el punto de partida del resto de tu camino. Aceptar la realidad. Llega un momento en la vida de cualquier padre o madre donde una verdad, por más dolorosa que sea, ya no puede seguir siendo evitada. No importa cuánto hayas dado, no puedes obligar a nadie a quedarse, y aceptar eso, aunque parezca devastador al principio, es el comienzo de una nueva libertad. Durante años, probablemente, estructuraste toda tu existencia alrededor de ser útil, de estar disponible, de anticiparte a las necesidades de otros. Lo hiciste desde el amor, sin duda, pero también porque tu identidad se fue fundiendo poco a poco con ese rol de cuidador permanente, y ahora, cuando ese hijo ya no te necesita, al menos no de la forma en que tú esperabas, sientes que algo en ti se desmorona. Es un golpe silencioso, pero profundo. No porque no comprendas que los hijos deben volar, formar su propia vida, tomar distancia, eso es natural, incluso sano. Lo que duele no es su independencia, es la indiferencia, es el tono frío en sus palabras, esa distancia emocional que no se justifica por la madurez, sino que parece esconder una desconexión total. Y entonces tú te preguntas, ¿en qué momento dejamos de vernos como personas? Porque eso es lo que más te cuesta aceptar. Que ya no eres alguien con quien se comparte, sino alguien a quien se tolera, que ya no eres fuente de cariño, sino una especie de obligación que pesa. No siempre lo dicen claro, pero lo sientes. Lo intuyes en sus silencios, en las miradas evasivas, en las respuestas automáticas, y esa sensación de ser invisible te va calando lentamente por dentro, como una llovizna constante que no moja de golpe, pero te empapa el alma. En ese punto, muchos padres entran en un bucle peligroso. Empiezan a esforzarse aún más, llaman más seguido, envían mensajes que quedan sin respuesta, ofrecen ayuda que no es solicitada, se vuelven sin quererlo insistentes, no por capricho, sino por miedo. Miedo a perder definitivamente ese vínculo, miedo a quedarse sin un lugar en la vida de sus hijos, el amor, como súplica. Pero aquí hay algo que debemos entender con total claridad. Cuando el amor se vuelve súplica, deja de ser libre. Y tú no naciste para mendigar afecto, naciste para darlo. Sí, pero también para recibirlo desde un lugar de dignidad. Porque lo que estás sintiendo no es solo tristeza, es desorientación emocional. Has vivido tanto tiempo en función de ese vínculo que ahora que se ha enfriado, te preguntas quién eres sin él. Este es uno de los desafíos más grandes de la madurez emocional. Reconstruirte cuando los vínculos que te sostenían cambian sin previo aviso, porque nadie te prepara para el momento en que das amor y no vuelve. Nadie te enseña qué hacer cuando todo lo que diste no es reconocido o peor, es ignorado. Y aquí es donde aparece una verdad clave. Tú no estás obligado a sostener dinámicas que te anulan. No estás obligado a mantener un contacto frío solo por costumbre.
No estás condenado a estar disponible para alguien que no valora tu presencia. El amor no es sumisión. El amor maduro también sabe decir basta. Basta de desgastarte por alguien que no quiere ser sostenido. Basta de justificar lo injustificable. Basta de poner en pausa tu vida esperando migajas de reconocimiento. Eso no significa dejar de amar, significa empezar a amarte también a ti. Y eso para muchos padres es algo que olvidaron por completo, porque durante años colocaron su valor en función de lo que podían ofrecer. Redescubrir tu identidad. Pero ahora ha llegado el momento de preguntarte, ¿quién soy yo cuando ya no doy? ¿Quién soy yo cuando no estoy sosteniendo a nadie más? Y no es egoísmo, es salud emocional. Porque si todo tu bienestar depende de que alguien te devuelva el amor como tú esperas, vivirás atrapado en una espera interminable, y nadie merece vivir así. El equilibrio llega cuando puedes mirar ese vínculo, incluso con dolor, y decidir no seguir invirtiendo en una relación que ya no te nutre. Quizá pienses, si yo me alejo, no estaré cortando el puente. Pero, ¿y si el puente ya está cortado del otro lado y tú sigues parado ahí esperando una conexión que no existe? A veces lo más compasivo no es insistir, es dar espacio. A veces soltar no es rendirse, es dejar de sostener lo que el otro ya ha dejado caer hace tiempo. Este proceso no es inmediato, no lo decides de un día para otro. No se trata de volverte frío o indiferente, se trata de reconocer que amar también implica protegerte del desgaste, que estar para otros no puede ser a costa de tu salud emocional, porque tú también eres humano, también tienes heridas, sueños, necesidades, y ese hijo, ese adulto que hoy no te mira, no es tu juez. Su frialdad no define tu historia, su distancia no borra tus años de entrega, su silencio no anula todo lo que diste. Es su proceso, no tu sentencia.